nutriente para la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 35, versículos 4 al 7a. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman, he aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto, y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra, es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta y transforma los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Alaba, alma mía, al Señor. Segunda lectura de la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 5. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino de los cielos que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con la saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, según las lecturas que hemos escuchado, les invito a reflexionar en los sentidos que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Tenemos sentidos corporales, pero también tenemos sentidos espirituales, estos que tienen que ver ya con nuestra vida interior y nuestra relación con Dios. Pero en estos sentidos corporales externos también reconocemos la acción de Dios al momento de regalárnoslos. ¿Por qué hablamos de sentidos? Porque el Evangelio de hoy nos presenta la curación del sordo, que también es mudo. Quizás no del todo, pero sí se le trababa la lengua al momento de hablar. Lo explica el evangelista. Entonces reconocemos aquí la necesidad de escuchar a Dios para poder escuchar a los demás. Y por otro lado, Jesús nos enseña a hablar correctamente para orar con Él y luego hablarle a los demás palabras de edificación, palabras de afirmación. Y pues los sentidos tienen que ver específicamente con el oído y con la lengua, con el habla. Dios nos ha capacitado de todos estos talentos, carismas, dones, gracias, y específicamente nos ha regalado los sentidos para que tengan un sano orden. Reconocemos en los sentidos como las puertas para llegar a lo más profundo de nosotros, a la vida interior. A través de los sentidos nosotros recibimos muchas cosas. En el caso de los oídos y del gusto, de la lengua, pues nosotros recibimos palabras de aliento, nosotros expresamos también a los demás de lo que recibimos, pero el Señor a través de estos dos nos quiere dar a manifestar cómo deben ser cuidados, cómo deben ser ejercidos, cómo deben ser puestos en orden a la relación con Dios y con los demás. Por eso decíamos que hay una necesidad profunda de escuchar primeramente a Dios. Recordando un poco el Evangelio, según el contexto, cuando le presentan a este sordo mudo, Jesús inmediatamente saca aparte a esta persona, lo saca de la multitud. Es decir, Dios lo lleva a un lugar específico para estar en plena sintonía con Él. Es una relación muy personal y esta relación la podemos entender en el sentido de que Dios quiere que la escucha sea directamente y primeramente hacia Él, para luego saber escuchar a los demás. Cuando Dios lo aparta, nos está diciendo que lo más importante al momento de darle el sentido al oído es primero escuchar a Dios. ¿Y dónde se escucha a Dios? Pues obviamente en su palabra, obviamente en los aconteceres diarios donde se nos está revelando constantemente, donde nos comenta su voluntad, donde nos dice lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer. Y habiendo descubierto cuál es esa voz que viene de Dios, pues poder escuchar a los demás. Y ese ejercicio de la escucha a los demás también puede ser algo que de pronto no hacemos de manera ordinaria, porque muchas veces pasamos la vida sin importarnos quién es el que está a nuestro lado, y cuando nos habla pues quizás no le ponemos la mayor atención, respondemos quizás como por salir del paso, quizás somos indiferentes, pero hay que pedirle a Dios esa sintonía, esa docilidad para saber escuchar a aquellos que verdaderamente lo necesitan. En mi experiencia como ministro sacerdotal, he tenido en muchos momentos espacios en donde me he sentido escuchado incluso por mi confesor, por mi acompañante espiritual, pero también he visto que otras personas se han sentido escuchadas, incluso por el hecho de tomar unos minutos y poner la mayor atención a aquella persona que quiere compartir su situación personal, su realidad, su problema. Y con el solo ejercicio de escuchar en sintonía con Dios después de haber orado, pues Dios se manifiesta a esa persona como paz, como la tranquilidad,
como la libertad, como la sanación. Entonces, mis queridos hermanos, Dios nos quiere apartar para escucharlo a Él y para luego de escucharlo a Él, saber escuchar a los demás. Y aquí también viene una relación con el otro sentido, podríamos decir con el habla, con la lengua. Jesús nos está enseñando también a hablar correctamente con Dios. Cuando Él nos aparta, Él dice, en otras palabras, no quiero que te contamines, y por eso también nos está invitando a cuidar nuestros sentidos. No quiero que te contamines de otros ruidos que quizás te pueden llevar a repetir aquellas cosas que escuchas. Pero si escuchas verdaderamente a Dios, puedes hablar de Dios, puedes elevar alabanzas al Señor y tus palabras van a ser edificantes para los demás. Entonces, si la vemos en relación con Dios, pues nuestras alabanzas, nuestras palabras, incluso la unción del Espíritu Santo que inspira y que ora desde nosotros, puede llevar a entablar una relación más profunda con Él y enriquecerla para luego llegar a los demás, a nuestros hermanos, nuestros seres queridos, y hablarles palabras de bondad, palabras de bendición, palabras que edifiquen y que afirmen, no que acomplejen, no que menosprecien, no que aíslen o dividan, sino palabras que generen unidad. Recordemos que Dios, al momento de tocar a este sordo mudo, con estos signos de la saliva, del dedo, de tocar sus oídos, su lengua, en este gesto nos está diciendo que Dios quiere que también aprendamos a tocar la realidad de las personas, es decir, que seamos verdaderamente humanos, que seamos más cercanos, que aprendamos a corregir errores, incluso faltas y actos pequeños o grandes de caridad. Porque muchas veces pasamos la vida acostumbrándonos a saber que hay personas que conviven con nosotros, pero quizás no sabemos que ellos en su interior están viviendo realidades que necesitan de ayuda. Y cuando no nos disponemos a eso, cuando pasamos desapercibido ese tipo de realidades, pues estas personas terminan siendo, se terminan alejando de nosotros o terminan siendo afectadas o heridas por nuestras propias actitudes. Entonces, mis queridos hermanos, hay una relación y esa relación la tenemos referenciada cuando Jesús mismo se aparta a aquel sordomudo y lo aparta para entablar una relación primeramente con Él, darle el sentido a los sentidos que había recibido de Dios y luego, después de haberse encontrado con el Señor, fuese a hacerlo con los demás. Oremos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, creo, espero, confío en ti. Ayúdame a oír tu palabra y a vivirla. Señor, único Dios y único Señor, lléname de ti. Crea en mí un nuevo corazón. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por unirte a esta evangelización. Te invito a suscribirte al canal y a compartir estos contenidos. Únete al grupo de WhatsApp, link en la descripción del video.